Muy buenos días, mis hermanas y mis hermanos. Damos gracias al Señor por un nuevo día que nos permite reunirnos en esta mañana para bendecir su nombre, para reconocer su grandeza y también para rendir culto a Él y también para ser edificados por su palabra. Antes que todo, quiero invitarles a que tengamos un tiempo de oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana queremos bendecir tu nombre. Queremos, Señor, darte gracias por este día hermoso que tú nos has concedido, en el cual, Señor, podemos tributar honor y gloria a tu nombre. Señor, que este encuentro, aunque sea virtual, sea motivo de bendición para cada uno y que tú seas exaltado, Padre. Que tu palabra también, Señor, edifique nuestros corazones. Sujetamos, Señor, este tiempo a ti y pedimos que tu presencia, que tu Espíritu Santo esté llenando a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por poder congregarnos a través de este medio para honrarte a ti. En el nombre de Jesucristo te bendecimos. Amén y amén. Y hermanos, quiero también en esta mañana compartir con ustedes un salmo, el Salmo 100, salmo muy conocido por todos, que dice lo siguiente: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Aquí el salmista entonces está reconociendo, primero que todo, haciendo un llamado a que todas las personas, dice, canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. O sea, aquí él está diciendo de que todos deben cantar alegres al Señor, pero también reconociendo de que el Señor es el creador de todas las cosas y también nuestro. Dice que somos, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por ahí ustedes conocen, ¿verdad?, todas estas teorías que dicen de que el hombre evolucionó, que se fue perfeccionando, que primero era un cavernícola y que luego llegó a ser lo que es hoy a través de su evolución, de su perfeccionamiento. Pero nosotros sabemos que no es así y que en realidad el Señor nos creó, Él nos hizo, como dice ahí, y no nosotros a nosotros mismos. Y por eso debemos también reconocerle y exaltarle. Y como dice después en el versículo 4, debemos entrar por sus puertas. Y claro, el salmista estaba teniendo la imagen del templo donde se iba a adorar,
al Señor, y por eso habla de entrar por sus puertas con acción de gracia y por sus patios con alabanza. Nosotros ahora aún tenemos este privilegio aún mayor de que con solo invocar el nombre de nuestro Dios ya estamos en su presencia, porque su presencia está con nosotros siempre. Pero entonces al apartar un tiempo para buscarle, para honrarle, para adorarle, ya estamos entrando, ya hemos entrado en su presencia y debemos hacerlo obviamente también con acciones de gracia. Así que damos gracias a Dios por poder reconocer su soberanía, su majestad, su grandeza y también su amor y su misericordia para con cada uno de nosotros. Así que dispongamos nuestro corazón en esta mañana para honrar y bendecir a nuestro Señor. Y ahora quiero entonces invitarles a unirnos a los músicos en un tiempo de alabanza al Señor. Damos gracias también al Señor por nuestros hermanos que ministran al Señor a través de la música y que a nosotros también entonces nos llevan para adorar al Señor. Que el Señor también bendiga sus vidas y se glorifique en la alabanza al Señor. Así que, sin más, vayamos a escuchar y a unirnos, como dije, a nuestros hermanos en unas alabanzas al Señor. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor, te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor, y tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor, tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda
Señor. Hoy tu pueblo te celebra con júbilo y pasión. La victoria es nuestra, Señor. Celebramos, celebramos, celebramos el triunfo del Señor. Aleluya, 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 la muerte derrotó. Vives, reinas en victoria, derrotaste a la muerte con poder. Tú vives, reinas en victoria, derrotaste a la muerte con poder. Hoy tu pueblo te celebra con júbilo y pasión. La victoria es nuestra, Señor. Hoy tu pueblo te celebra con júbilo y pasión. La victoria es nuestra, Señor. Celebramos, celebramos, celebramos el triunfo del Señor. Aleluya, 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 la muerte derrotó. Celebramos, celebramos, celebramos el triunfo del Señor. Aleluya, 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 la muerte derrotó. Celebramos, celebramos, celebramos el triunfo del Señor. Aleluya, 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 la muerte derrotó. Celebramos. Qué bueno es, hermanos amados, poder alabar y bendecir a nuestro Dios. Y una vez más digo, damos gracias al Señor por poder adorarle, pero también por la administración de nuestros hermanos en la música. Ahora vamos a recibir la palabra y seguimos entonces revisando el libro, la carta de Santiago, esta carta tan edificante y que es tan entonces para nosotros importante revisar y reconocer y escuchar la palabra del Señor. Dispongamos nuestro corazón y que el Señor nos dé un corazón abierto, oídos dispuestos también a escuchar su palabra. Nelsito en esta mañana nos va a ministrar la palabra del Señor, así que bienvenido hermano Nelson, Pastor Nelson, como dicen algunos, y escuchemos la palabra del Señor. Buenos días, queridas hermanas, queridos hermanos. Qué bueno es estar una vez más juntos, hoy día domingo, de una forma virtual como siempre. Yo estoy grabando esto en los días de la semana, pero con el mismo cariño, con el mismo amor, con la misma interés de estar conectados con ustedes. Y no me canso de decirlo, dando gracias al Señor por la familia que somos, porque el vínculo del amor de Cristo entre nosotros nos sustenta, nos hace percibir que somos amados, nos hace amar a ustedes, en el caso mío, a ustedes, hermanas, hermanos, tenerlos en mi corazón, en mi mente, en las oraciones. De modo que ese nexo, ese vínculo, que no lo vemos así como físicamente, concretamente, pero por sus efectos los sentimos claramente en nuestras vidas, en nuestro corazón, y yo diría que son determinantes, porque somos parte de la familia de Dios, todos juntos, tenemos un mismo Señor, una misma esperanza, una sola fe,
en fin, tanta riqueza en ser pertenecientes a la familia de Dios. Y en esas riquezas están la intercesión de los unos por los otros en nuestras necesidades de afecto, en nuestras necesidades incluso de trabajo, económicas, en nuestras necesidades de salud, etc. Estamos viviendo en este mundo, pero vinculados en todo lo que le pasa al otro, también nos pasa a nosotros, como dice la palabra, que nosotros tenemos que estar preocupados, incluso llorar con los que lloran, estar preocupados con los que están preocupados y estar felices y contentos con los que están contentos. Yo quisiera leer una palabra que está en Colosenses capítulo 3, porque hay una palabra que me llamó la atención, yo diría en mi corazón, por el Espíritu, la palabra de que estamos nosotros escondidos en Cristo. Y esta palabra vino a mí pensando en la iglesia en el mundo, la iglesia perseguida, la iglesia que hoy día se menciona en Afganistán. Sin embargo, hace mucho rato que la iglesia está siendo perseguida en distintos países lejanos al nuestro, pero perseguida hasta límites impresionantes que conlindan con la muerte incluso. Así que hay una iglesia perseguida. La iglesia ha sido perseguida desde los mismos tiempos en que fue creada, pero en estos tiempos ha aumentado la persecución y la muerte en martirio de muchos de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Y este pasaje que vamos a leer antes de orar, este pasaje Pablo les envía esta carta a los hermanos en Colosa. Pablo está mencionando lo que tiene por título aquí, digamos, una nueva vida en Cristo. Él se refería a que nosotros estamos en una nueva vida en Cristo, que pongamos la mirada en las cosas de arriba. Y él estaba haciendo hincapié en que dejáramos todo el contexto de las cosas del mundo, en cuanto a la ética, en cuanto a la moral, en cuanto a la santidad, en cuanto a las expectativas, en cuanto a todo lo que usáramos para vivir antes. Y que ahora ya no coloquemos la mirada en las cosas del mundo, sino que coloquemos la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo, en las cosas que vienen de arriba, en todas las promesas que vienen de arriba. Y si bien Pablo, como dije, está él mencionando esta nueva vida en Cristo, en esa relación, en esa vida en conexión con el mundo, con la dinámica del mundo, y que ahora él dice, viven en la dinámica de las cosas de arriba, pero vino también a mi corazón esta palabra pensando en esos que están perseguidos, aquellos que están perseguidos y que de alguna manera uno podría decir Espíritu Santo coloca esta palabra también para que ellos puedan percibir que están escondidos en Cristo, a pesar de las circunstancias tan peligrosas, tan dañinas que los rodean, pero ellos, más allá de pensar en las circunstancias que están en el mundo, ellos puedan pensar también en las circunstancias que vienen por causa del poder de Dios, del amor de Dios, del proyecto de Dios para cada uno de sus hijos. Así que por eso creo que esa palabra vino y es pertinente para pensar en aquellos que sufren entre nosotros, que no necesariamente pongan la mirada en el sufrimiento, y no estoy diciendo que es fácil, pero que el alivio venga de todas las circunstancias, el alivio venga por exponerse a la operación del Espíritu para que Él nos eleve y nosotros podamos mirar, poner la mira, como dice, poner la mira en las cosas de arriba, en lo que viene de arriba. Leamos el pasaje que dice,
Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Nosotros leemos bien rápido estas cosas, pero lo que está diciendo es una cosa, pero cósmica, impresionantemente grande. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Es una esperanza de que vienen tiempos donde participaremos de toda su gloria. Por ahora, en toda circunstancia, nosotros estamos escondidos en Él, guardados en Él, refugiados en Él. Oremos, hermanos, y hermanas, para que el Espíritu del Señor opere en nosotros, para que haya una conmoción dentro de nosotros y podamos experimentar la presencia del Señor, quien está con nosotros, por nosotros, y que tiene para nosotros mucha gloria. Padre, muchas gracias por tu preocupación amorosa tan intensa, expresada sublimemente en el enviar a Jesucristo el Señor, tu Hijo amado, para sacrificarse por nosotros como ofrenda agradable a ti, para que nosotros pudiéramos reconciliarnos contigo y para que nosotros podamos llegar a estar, como dice esta palabra, guardados, escondidos, refugiados en ti, Señor, de todo lo demás. Señor, queremos pedirte, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que tú nos eleves de tal manera que podamos percibir en nuestras almas, en nuestros cuerpos, en nuestros espíritus, tu presencia, de tal manera que las verdades que vienen de arriba, que al poner nosotros la mirada en las verdades de arriba, las que vienen de arriba, seas tú, Señor, quien las revele hasta un punto de convicción en nosotros y en que podamos, Señor, considerar aún nuestra propia vida en tus manos y que queden, Señor, todas las cosas ordenadas de esa manera. Que sepamos, Señor, que todo lo que viene de arriba, que sepamos que estamos guardados, escondidos y que tú, Señor, nos preparas lugares especiales, lugares de gloria, cuando todo tu plan se vaya consumando y todo lo que tiene que ver con Jesucristo vaya siendo terminado. Señor, oramos por la iglesia perseguida, por aquellos que sufren, Señor, en muchas latitudes. Oramos para que tú, oh Espíritu Santo, los reconfortes, les convenzas de que a pesar de todas las circunstancias tan dramáticas y trágicas, Señor, y de dolor, tú, Señor, los tienes guardados. Señor, y también por los que aquí entre nosotros están, Señor, sufriendo por causas de salud, por causas afectivas, por causas económicas y por tantas otras razones, Señor, pedimos que tu compañía, Señor, los guarde, los haga sentir el estar refugiados en ti. Que podamos, Señor, frente a todas circunstancias, saber que tú conoces hasta el último detalle de lo que nos ocurre, pero que a pesar de todas esas circunstancias que vivimos aquí en el mundo, tú, Señor, nos tienes guardados, estamos escondidos en ti, Señor. Así que en esta mañana, Señor, yo pido que tú operes en mis hermanas y mis hermanos de una manera especialísima, Señor, para que sean muy bendecidos, para que haya gozo, alegría, esperanza
y para que todos juntos, en todas circunstancias, podamos igualmente glorificar tu nombre, exaltarte a ti, Señor. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesucristo y recibimos todo lo que viene de ti, Señor. Amén. Amén. Muy bien, queridas hermanas, queridos hermanos. Ahora quisiéramos pasar a la palabra, al texto de hoy en Santiago. Es un texto que continúa con hablándonos de la necesidad de vivir una vida humilde en muchos aspectos. Y ya el domingo pasado y en otros domingos anteriores hemos entendido que la fe en acción, la fe práctica, a la cual nos llama el apóstol Santiago en esta carta, es una fe que necesita ser ejercida en humildad, en reconocimiento de muchas situaciones, pero ser vivida en humildad, en el sentido que dejemos aquellas cosas que tienen que ver con nosotros mismos, con el orgullo, con la independencia, pero que vivamos reconociendo lo que somos, con humildad, con mansedumbre, y que reconozcamos que el Señor es el que tiene toda la autoridad, todo el poder, y lo que Él dice es la verdad. Damos gracias al Señor por esta palabra aquí en Santiago. Vamos a ir ahora al capítulo 4. En estos versículos que corresponden hoy día, que son desde el 11 al 17. Estos pasajes, estos versículos, nos hablan de dos aspectos aquí, ¿no es cierto? Nos hablan de la murmuración y nos hablan de la transitoriedad de la vida, la vida que es muy, muy transitoria. Son dos pasajes cortos, pero de una profundidad extraordinaria, y que son pasajes muy, yo diría, muy como calificados, muy, muy buenos para tratarlos en las iglesias, en casa, para conversarlos y darle hartas vueltas a lo que puede significar y la experiencia de cada uno. Yo voy a tratar de aclarar el pasaje, que en sí mismo en verdad es bastante sencillo, pero hay un par de cosas que podrían ser aclaradas y explayarnos un poquitito. En el caso del primer pasaje que habla de la murmuración, la murmuración es un pecado en relación con el orgullo, puesto que el que murmura de alguna manera está juzgando una situación con sus propios parámetros. Es decir, él está opinando, él está considerando situación con respecto a otros, de sus hermanos o de otras personas, está considerando esas situaciones, lo que el otro hace, cómo es, lo que dijo, etcétera, etcétera. Lo empiezo a considerar según mis propios parámetros, y en ese sentido es una elaboración de pensamientos respecto del otro con mis propios parámetros, y eso es una situación muy profunda del corazón que tiene que ver con el orgullo, porque es la forma en que yo veo las situaciones sin considerar probablemente todas las variables, de tal manera que por un lado yo estoy haciendo un cierto juicio sobre mi hermano, sobre un hermano, sobre una persona, y cometo dos errores muy importantes. Uno es que no tengo la capacidad de tener todas las variables para poder tener un buen concepto de lo que realmente pasa. Y por otro lado, porque estoy de alguna manera erigiéndome en aquel que pone las reglas, aquel que pone el juicio, aquel que pone
el cómo deben ser las cosas, y en tanto el hermano no cumple con eso que yo creo, entonces tiene una falla, y eso que está pasando al interior de nuestro corazón, nosotros vamos y lo comentamos, y vamos a ir a abrirlo con otras personas. Eso constituye una murmuración, eso constituye un pecado. Y este pasaje, que es un pasaje cortito, ¿no es cierto?, nos va a hablar con argumentos muy precisos de por qué no debemos hacerlo. Es un pecado, pero también nos explica por qué no debemos hacerlo. Vamos a examinar el pasaje, y dice el versículo 11, dice: Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Esta es la versión de la Nueva Traducción Viviente. La traducción Reina Valera, más tradicional, dice: hermanos, no murmuréis. Acá dice: no hablen mal. Entonces, murmurar es que no hay que murmurar, no hay que hablar mal los unos de los otros. Ahora, Santiago está hablando aquí de hermanos, y eso nos hace pensar, digamos, que tal vez él está hablando a sus hermanos judíos, estuvieran o no congregados, pero podemos pensar en que realmente estaban en esta dispersión, estaban en algunas comunidades, en algunas congregaciones de hermanos judíos, de tal manera que podemos entender que este pasaje, él preferentemente lo está queriendo ministrar a gente, vamos a decir, de iglesia, a gente que está en comunidad. Pero indudablemente que dado que es un principio, esto de no murmurar, también podemos extenderlo a todas nuestras situaciones, a las situaciones de trabajo, a las situaciones de vecindario, de familia. Es una conducta que nosotros no tenemos que tener con nadie, no tenemos que tener con ningún prójimo, ¿verdad? Ok. Esto de murmurar tiene que ver, y vamos a leer en 2 de Corintios 12, vamos a leer un pasaje, concretamente 2 de Corintios 12, 20, tiene que ver con situaciones internas del corazón. En general, los pecados morales no vienen solos, digamos. No es que uno tenga una cierta conducta en un área y en las otras están santas o sanas, digamos, sino que en general vienen de otras situaciones que también debemos evitar. Y este pasaje dice lo siguiente: pues temo, dice Pablo a los Corintios, que cuando vaya no me gustará lo que encuentre, y que a ustedes no les gustará tampoco mi reacción. Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia y conducta desordenada. Ese es como Pablo está diciendo: miren, todas estas son las cosas que yo puedo encontrar. O sea, hay celos, hay calumnias, hay situaciones muy, muy enredadas, hay arrogancia, hay conducta desordenada, hay enojo, y entre ese pastel, digamos así, hay chismes también. Así que cuando se da la murmuración, cuando alguna persona murmura de su hermano, no solamente tiene ese problema, sino que probablemente tenga también estos otros problemas. Así que la murmuración está en un contexto bien profundo de males del alma, de males del corazón. Así que cuando está como también con estas otras cosas. Por eso que es tan problemática, y Santiago decidió poner aquí, él en estos 2 versículos, una aclaración de que aquello no debe existir. Hay otros pasajes también de la enseñanza apostólica que dice que no conviene, que no hay que hacerlo. Y Jesús mismo dice que no tenemos que hacer juicio sobre otros. Bueno, es muy importante esto. Ahora, ¿qué significa en concreto murmurar?
¿Qué significa en lo concreto? La palabra murmuración, que en griego siempre tratamos de entender lo que podría ser en el griego en que fue escrito el Nuevo Testamento. ¿Qué significa? Es la palabra kata laleo. Kata laleo. Bueno, tiene que ver con hablar mal, algo que se destruye, y que se manifiesta por el hablar. O sea, es un hablar mal de alguien, es un hablar con crítica, con un cierto grado de insulto hacia una tercera persona. Hay algo de calumnia, y lo que es más importante es que sin que el interesado esté presente. Chismes también, ¿no es cierto?, que es como lo menciona Pablo acá. Entonces es todo un hablar mal de alguna manera, con mayores o menores connotaciones, de alguien, de un tercero, con otro. Indudablemente que se da lo de siempre, que el pecado se genera en el corazón de la persona y después sale hacia el exterior, y en este caso ya se concreta cuando se conversa con otro respecto de un tercer hermano, en este caso, y ese hermano no está presente. Ahora, este grado de hablar mal de alguien dice que toma varias formas, algunas formas más serias y otras un poco más leves, pero termina siendo de la misma forma un pecado para el que la está practicando y un dolor para aquel de quien se está hablando y que él en algún momento no tiene mucha idea de lo que está pasando. Yo diría que la situación más grave es cuando se están diciendo cosas que no son reales, cosas que son mentiras de frentón. Y eso es muy grave. Pero otras veces eh, son percepciones, por ejemplo, de hermanos que quieren vivir la vida cristiana de una forma muy detallada, muy al pie de la letra, en forma muy ortodoxa, que es lo que significa al pie de la letra, de mucho cumplimiento, de mucha estrictez, digamos así. Entonces, ese hermano puede recibir críticas, ¿no es cierto? O que otro dice, mira, ese hermano, pucha que es detallista, pucha que es estricto, ese hermano es legalista, etcétera. Entonces, bueno, por ese lado. Otras veces hay otros hermanos que son un poco más libres, viven su vida en Cristo de una manera más libre, se dan más libertades, qué sé yo, de repente irán al cine, verán películas en Netflix, o quién sabe qué otras costumbres. Son menos estrictos consigo y pueden ser objetos de la crítica o del hablar mal, mira cómo es hermano, bueno, se llegan a comentarios de repente increíbles. Así que, pero lo que se recoge en el fondo es que hay un mal hablar, un mal comentario, pelar a alguien, hacer chisme de alguien, es ponerlo ahí en el tapete para criticar sus acciones, lo que dijo, lo que no dijo, lo que hace, lo que no hace, etc. Ahora, esto no significa, la murmuración no significa que no tengamos opinión nosotros sobre las personas, sino que claro que tenemos que tener opinión, tenemos que apreciar las situaciones, ¿no? Es inevitable, digamos, tener un cierto criterio sobre las otras personas. Pero una cosa es tener el criterio o tener la percepción o observar lo que una persona hace, dice o qué sé yo, cómo se comportó. Y otra cosa es someterlo a juicio y más encima ir a comentarlo con otro hermano o con otro grupo incluso de hermanos. Pero nosotros tenemos que tener ciertos entendimientos de que es bueno tener cierto juicio, pero tener cuidados de cuáles son los límites. Y en ese sentido me parece que sería interesante que leamos
nosotros en Mateo, la palabra de Jesús, lo que él dice en Mateo 7, busquémoslo rápidamente, Mateo 7, del 1 al 5. Okay. Debería haberlo tenido ya preparadito, ¿cierto? Bueno. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, dice Jesús, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así que Jesús nos pone ahí un parámetro para que nosotros, digamos, podamos tener opinión, pero que tengamos muchísimo cuidado en la observación a la cual nosotros estamos sometiendo a nuestro hermano. No es malo, por supuesto, darnos cuenta, como decía, y tener opinión, observación, pero hay que tener muchísimos contrapesos y sobre todo no exponer públicamente aquello a lo cual nosotros pensamos que no es bíblico, que no es del reino, etc. Nosotros tenemos que aceptar a nuestros hermanos, aceptar que nuestros hermanos tienen libertad para vivir sus vidas diferentes a como a nosotros nos gusta ver. Otros, o sea, nuestros hermanos tienen ese derecho de vivir sus vidas como ellos quieran, siempre y cuando no violen la ley de Dios. Van a tener la libertad, como decía, de vivir en la forma que estimen, porque hay muchas circunstancias, ¿no es cierto? Por ejemplo, cómo gastan su dinero, cómo escogen un colegio para sus hijos. Unos querrán una cosa, otros querrán otra. Qué ropa quieren usar. Pues estoy diciendo cosas cotidianas y que son objeto muchas veces de ese chisme, de ese comentario, de ese hablar mal porque lo hace de una manera en que yo creo que no debería ser así. Pero cada cual tiene sus derechos de ser como quiera, siempre y cuando, como decía, no esté violando la ley de Dios, que para juzgar aquello tenemos algunos otros parámetros, ¿cierto? Así que nosotros no podemos imponer, ni en nuestro corazón, ni tampoco en el comentario con un tercero, no podemos imponer criterios personales o gustos personales que nos parezcan a nosotros, tratar de imponérselos a los demás. En ese sentido nosotros tenemos que ser súper abiertos, amorosos, tolerantes y entender que si a uno le gusta hacer las cosas de una cierta manera, está bien, es tan legítimo como lo que a nosotros nos pareciera, lo que a nosotros nos parece, siempre y cuando, como decía, esas cosas son su manera de vivir, pero que no colisiona con la palabra del Señor, no está violando el ordenamiento de las cosas del Señor. Esa es otra cosa. Ahora, cuando esas otras cosas se dan, entonces la palabra nos señala que hay ciertos procedimientos para poner en guardia, por decir así, o poner en evidencia aquello, pero para guardar, para bendecir al hermano, para prevenirlo, para precaverlo de que no se haga daño a él y no haga daño al contexto. Hay procedimientos. Si mi hermano está en un pecado, ¿no es cierto?
nosotros tenemos que hablar primero cara a cara con Él, exponer la situación que nosotros pensamos a la luz de la palabra. En segundo lugar, si es que si no le parece o si no cambia de conducta, dice que nosotros tenemos que hablar en presencia de un tercero o con un tercero, que puede ser el pastor, que puede ser un hermano mayor, y exponer la situación, pero con él presente siempre. Y bueno, y si persiste en esta situación, ¿no es cierto?, de no cambiar esta desobediencia, esta violación a la ley de Dios, violación a los preceptos de Dios, a las cosas que son del reino, de lo que Dios ha ordenado, entonces hay que exponerlo públicamente en la iglesia. Esos son los procedimientos. Pero esos procedimientos están lejos de la murmuración, porque la murmuración es algo que se hace como de espaldas al otro, se hace en secreto y se hace con juicios probablemente muy sesgados, y en eso está el pecado, en eso está el creer que se tiene una mejor opinión sobre cómo hacer las cosas. Y eso ese es el problema de la murmuración. Bueno, ahora, ¿por qué murmurar? Y vamos a seguir con el pasaje, ¿no es cierto?, que dice: si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Aquí Santiago dice, bueno, si ustedes van a estar en esta conducta de la murmuración, ustedes tienen que saber que no solo se juzgan entre ustedes, sino que también de alguna manera están criticando y juzgando la ley de Dios. ¿Por qué murmurar de un prójimo es también juzgar la ley? Bueno, porque la ley del amor, lo que ordena el Señor, tiene que ver con el amor de unos por otros, y Él lo prohíbe terminantemente en Levítico 19, 16 y 18. Dice: no disemines chismes difamatorios entre tu pueblo. No te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro, sino que hay que hacer algunos procedimientos, pero no disemines chismes en medio de la congregación, en medio del pueblo. Yo soy el Señor, dice, yo ordeno esto. Y el 18 dice: no busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, en este caso, porque es una ordenanza para los israelitas, pero que, como es un principio, llega hasta nosotros, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que hay ya en Levítico la ley, la ordenanza para el pueblo, para los hijos de Dios, es que esto no se tiene que hacer, está prohibido, no debe hacerse, es palabra del Señor. Así que, de alguna manera, el que insiste en hacerlo tiene una cierta arrogancia de superioridad, de creerse superior, incluso a lo que le está diciendo la palabra. La palabra dice: no lo hagas. Pero la persona que insiste en murmurar, insiste en hablar y cree tener razón, está tomando una actitud de superioridad un poco arrogante, y por eso que está traspasando la ley. Por eso dice: tú estás criticando la ley. Al insistir en murmurar, tú estás criticando la ley y la estás juzgando, como diciendo: sí, bueno, eso dice la ley, pero yo sigo con esto porque yo creo tener la razón. Y Santiago dice que no es así, que no debe ser así, porque tú no te puedes alzar por sobre la ordenanza, por sobre el mandamiento de Dios.
porque esto está dicho así, no hagas esto, no hagas chismes, dice, ¿no es cierto? No, no murmures, no hables mal. Y él dice ahí, firmado, yo, Dios, lo digo. Así que no hay que criticar la ordenanza que dice Dios y levantarse por sobre eso. Una segunda razón es que lo que ya decía, es que si traspasa ese mandamiento, eso que está ordenado por el Señor, se está haciendo superior a la ley. Uno cree que yo tengo la razón y por lo tanto no estoy siendo humilde frente a la ordenanza, frente a la ley, frente al mandamiento y no estoy sujetándome a él, lo cual evidentemente es un pecado. Si nosotros, porque esto, como decía, puede ser que se esté diciendo respecto a los hermanos, si nosotros hemos aceptado la misericordia del Señor sobre nosotros y hemos entendido que es la mente de Cristo la que se va a ir colocando en nosotros, y muy a menudo nosotros decimos, nosotros tenemos que ir creciendo hasta llegar a ser parecidos a Jesús, a la semejanza a Jesús, y murmuramos, nosotros estamos en realidad siendo incoherentes con esto, porque por un lado decimos yo quiero tener la mentalidad de Cristo, pero si nos escapamos y hacemos murmuración y hablamos mal de otros, en realidad que estamos oponiéndonos a esa mentalidad de Cristo, porque Él no lo hace y Él manda que no lo hagamos tampoco. Así que el insistir en la murmuración, por muy legítima que nos pudiera parecer o por muy preocupante que nos pudiera parecer, hay que tener cuidado porque de alguna manera, como dice Santiago, lo que estamos haciendo es criticar y juzgar la ley de Dios. Y cuando lo que corresponde, dice él, es obedecer la ley y no hacer la función de jueces, no nos corresponde a nosotros. Sigue en el verso 12, dice, solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Porque la murmuración le está, según la palabra acá, es una usurpación del derecho que tiene Dios de juzgar. Él es el que juzga. Y Santiago nos está diciendo que solamente Dios, que es el que ha dado la ley, que es el que ha dado la norma, que el que ha dado, al que ha dicho lo que es correcto, lo que es justo, Él es el que tiene la potestad de juzgar, no nosotros. Cuando nos juzgamos unos a otros, estamos en realidad contradiciendo esto, porque estamos alzándonos de alguna manera a usurpar, a tomar el lugar que solo le corresponde a Dios. Y él dice, ¿no es cierto?, que solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Claro, porque Él tiene Él que ha puesto las reglas, Él que ha dicho lo correcto y lo que es juicioso y lo que es recto, y Él que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte, solo a Él le corresponde el juicio, enjuiciar, analizar, y Él tiene todas las variables para hacer y juzgar a las conductas de todos nosotros. Así que nosotros no tenemos que usurpar, no tenemos que reemplazar a Dios en eso, sino que tener muchísimo cuidado. Como decía, podemos evaluar las situaciones, podemos preocuparnos, pero hay métodos que son distintos a la murmuración. Y de hecho Santiago está diciendo muchas cosas aquí sobre el cómo tienen que ser las cosas, pero él lo está diciendo aquí bajo parámetros y condiciones abiertos. Eso es lo más importante, es que nosotros no critiquemos, no hablemos mal en secreto o entre pocos y más encima sin que la persona esté. Eso es lo que Santiago está diciendo aquí, que no podemos hacer eso, porque no podemos alzarnos por sobre lo que Dios ha dicho y tampoco podemos tomar su lugar, no nos corresponde. Nos corresponde a nosotros precaver,
orar, ir donde el hermano, conversar con el hermano, pero nunca hacer por detrás las cosas, prescindir de su presencia. Eso es pecado y es feo. Ok, la segunda cosa que nos quiere decir aquí Santiago en este trocito, ¿no es cierto?, tiene que ver con la necesidad de dependencia del Señor. Y para eso él está hablando aquí de la transitoriedad de la vida que es tan pasajera. Leamos el pasaje. Dice, presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año por allí. Vamos a hacer negocios y ganaremos dinero. Él dice, oye, a ver, ustedes que dicen esto, tengan cuidado. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Se refiere a ciertos mercaderes, ¿no es cierto? O sea, gente de negocio, aparentemente. No sé si se está refiriendo a hermanos que hacían negocio o a gente del pueblo judío que hacía negocio. Aquí no dice hermanos, pero podría ser hermanos. En todo caso, lo que está diciendo es que hay cierta independencia, o sea, decir, ya yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, voy a ir para allá, voy a hacer esto, haremos negocio y etcétera. Construye toda una cosa como centrando la capacidad de hacer eso y en sí mismo, sin considerar al Señor. Y quisiera leer con ustedes este pasaje en Lucas 12, del 16 al 21. Jesús les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo este hombre, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Parece que le estaba yendo bastante bien. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y voy a construir unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me voy a poner cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo a este hombre, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es que el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es necio. Vaya historia que el Señor les contó a los hermanos, o sea, a la gente que lo estaba escuchando en ese momento. Porque hay ahí también una independencia. Este hombre rico hacía planes para el futuro y no sabía que esa misma noche su vida iba a terminar. Así que hay que tener ciertas normas fundamentales sobre la vida y entender lo transitorio de la vida y el escaso dominio y control que nosotros tenemos sobre las circunstancias que el ser humano tiene. Yo diría que de alguna manera lo veo todos los días que voy a trabajar, me doy cuenta de eso y me ha hecho siempre poner cuidado en mi propia vida, porque muchos de los trabajadores que llegan lesionados salieron en la mañana, se despidieron de sus hijos, de su señora, o quizás no se despidieron, pero salieron así como que, bueno, chao, nos vemos a la tarde.
pero accidentalmente pasa algo y llegan al hospital y sus vidas toman un giro eh, a veces demasiado trágico, otras veces no tanto, la mayoría, que les cambia la vida y nunca pensaron que eso podría suceder. Uno lo ve a diario así. Eh, Así que por eso Santiago hace esta pregunta retórica, nosotros, ¿no es cierto? Que dicen, bueno, ¿cómo saben ustedes o qué saben de lo que será su día mañana? ¿Existirán ustedes mañana? ¿O qué circunstancias van a tener? ¿No? ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo viene la mano? Ustedes no saben. Porque la vida es como la neblina, es como el vapor que es visible por un breve tiempo y luego con toda seguridad desaparece a la vista. Leamos el Salmo 38. Leamos el Salmo 38. Del 4 al 6. Ujú. Vamos a leer mientras el Salmo 102, 11. Bueno, 102, 11. Dice, mi vida pasa tan rápido como las sombras de la tarde. Voy marchitándome como hierba. Es rápida la vida, eh, pero no quisiera quedarme tranquilo con eso del seco. ¿No? Bueno, no importa. Ya se los podía decir en otro momento, pero me equivoqué en anotarlo. Bueno, es necedad ignorar a Dios, entonces, dice, y planificar la vida, porque la vida es muy pasajera, la vida es como el vapor. Y por eso que nosotros tenemos que tener los conceptos de que Dios sustenta nuestra vida. Dios sustenta nuestra vida. Y que la vida nos fue dada y que no nos pertenece automáticamente. Y gracias a Dios que nosotros hemos entendido que nosotros le pertenecemos a Él, que nuestras vidas le pertenecen a Él. Es un don que Él nos ha dado. Y en segundo lugar, ese don que Él nos ha dado, Él lo hará durar hasta cuando Él estime conveniente. Podemos nosotros añadir, alargar. No, qué bueno que estamos en sus manos y qué bueno que nosotros podemos decir que Dios controla el tiempo de nuestra vida, de nuestra existencia, eh, y en ese sentido podemos estar con confianza y con muchísima tranquilidad. Por otro lado, si nosotros meditamos que sin la misericordia y la gracia de Dios sobre nosotros, la verdad es que nosotros estaríamos en una condición súper desamparada. O por lo menos, francamente yo, y sé que ustedes también, ¿verdad? Nos sentiríamos completamente desamparados. Si no fuera porque nosotros tenemos conciencia de la misericordia de Dios, expresada en el amor de Cristo, en la operación del Espíritu, en la paciencia, en su fidelidad, en tantas muestras de su acción en nosotros y en todos los demás. Si no fuera por esas misericordias y porque entendemos que la gracia, el fluir de Dios sobre nosotros está, ciertamente nos sentiríamos, pero solos, abandonados, inestables, angustiados, ansiosos de lo que será. Pero cuando nosotros, como dice Santiago, tenemos que poner nuestros planes
y hacerlo, todo planificarlo, pero todo con el Señor. El que no lo hace con el Señor, el que no considera la voluntad del Señor, dice que es necio la palabra. Jesús dice que es necio. Así que nosotros que somos inteligentes, nosotros tenemos que, para todo, para toda planificación, voy a ir, no voy a ir, compraré, no compraré, tomaré esta decisión, ¿qué hago? Esto, lo otro. Siempre, siempre a los pies del Señor, considerando qué dice el Señor. Y en ese sentido, Él va a respaldar y Él siempre va a tener toda la razón. Bueno, y vamos terminando diciendo, ¿no es cierto?, que el que no hace también así es una jactancia. Y si es una jactancia es un pecado, es una cosa maligna. Así que nosotros siempre tenemos que decir si Dios quiere. Pero nosotros, no, ustedes obviamente se dan cuenta, esto es obvio, que ese si Dios quiere es una cierta muletilla que emplea todo el mundo. Y aún nosotros, si Dios quiere. Pero nosotros tenemos que usar ese término, si Dios quiere, de una manera muy profunda, de una manera muy pensada, de una manera muy sentida, de una manera muy consciente, no como una muletilla, bueno, voy a hacerlo si Dios quiere, así como que si pasa la micro, si Dios quiere, no, sino que siempre de una manera muy sentida, muy profunda, muy de la consideración frente a la mano de Dios sobre nosotros y nosotros considerando lo que Él quiere que nosotros hagamos, decidamos, entendamos. Finalmente en el verso 17 dice Santiago, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Si entendemos nosotros estos consejos inspirados por el Espíritu que nos vienen a través de esta carta de Santiago, si nosotros los entendemos, si tenemos claridad y no lo hacemos, ¿no es cierto? Dice que eso es pecado. El entender las cosas del Señor tiene esa doble, ese doble efecto. Por un lado, porque nos hace responsables frente a lo que entendemos. Y cuando lo hacemos, nosotros vivimos en risa, en gozo, en esperanza. Nosotros vivimos en seguridad, nosotros vivimos en una expectativa de que Dios está detrás de todas las cosas. Pero cuando entendemos y no hacemos, entonces estamos en pecado. Porque sabiendo lo que es bueno, no lo hacemos. Así que, hermanas, hermanos, consideremos estas instrucciones divinas, porque son inspiradas por el Espíritu de Dios, considerémoslas y hagámoslas vivencia todos los días en nuestra vida. Yo sé que ustedes lo hacen, me doy cuenta que lo hacen, pero este pasaje quisimos un poco volver a leerlo, volver a remarcar estas verdades que Santiago nos dice para nuestro bien y para que nosotros volvamos a hacerle una nueva pasada a nuestra manera de vivir. Señor, te damos gracias por esta palabra. Señor, líbranos de constituirnos en juez de nuestros hermanos. Líbranos de empezar a opinar de una manera parcial, subjetiva, sobre nuestros hermanos y más todavía de murmurarlo, de conversarlo con otros o con otro y de esa manera hacer mal. Líbranos, Señor, y que nosotros estemos pendientes de la manera en que nosotros pensamos, decimos, opinamos de nuestros hermanos y que siempre nosotros andemos en luz, diciendo todas las cosas cara a cara, como dice Pedro, como cartas abiertas que no tienen nada que ocultar. Y Señor, de nuevo queremos decirte, Señor, que a nosotros tú nos importas,
Tú eres lo máximo para nosotros en nuestras vidas. Y nosotros queremos dejar de ser independientes, sino que ser todo lo contrario, absolutamente dependientes de ti, Señor. Tantos dolores, Señor, en las vidas de nosotros han sido producidos justamente porque fuimos independientes, fuimos necios. Por eso, Señor, queremos decirte que ya no queremos más esas cosas, sino que queremos depender de ti, sujetarnos a ti y escucharte a ti. Espíritu Santo, te damos gracias porque tú tienes un interés sublime en nosotros, desde la A a la Z de nosotros, Señor. Gracias porque no dejas a ninguno de tus hijos afuera de tus misericordias y de tu fidelidad. Te damos muchas gracias, Señor. Sean mis hermanas, sean mis hermanos muy bendecidos hoy y en esta semana que vamos a iniciar mañana. Les amo, mis queridos hermanos. Ustedes para mí son un deleite, de verdad. Dios les bendiga. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra que nos ha sido ministrada. Que el Espíritu Santo siga entonces profundizando en cada uno de nuestros corazones y revelando más y más su voluntad a nuestras vidas. Gracias, Nelsito, por la palabra que nos has ministrado en esta mañana. Quiero recordarles, o más bien avisarles, pero recordarles que esta semana que viene estamos corresponde recoger la ofrenda de ayuda. Originalmente eran ofrendas de alimentos, pero hoy en realidad son ofrendas de ayuda que estamos aportando a nuestros hermanos que están padeciendo más necesidad en la congregación. Y yo quiero animarles y motivarles en ese sentido a que seamos generosos. Doy gracias al Señor por cada uno de los que durante todo este tiempo de pandemia en que no hemos podido congregarnos, ha estado entonces aportando con ofrendas en dinero para este aporte, esta ofrenda que hacemos a las familias más necesitadas, y realmente ha sido una gran bendición. Así es que sigamos, hermanos amados, participando de esta ofrenda como hasta aquí ha sido, generosamente. También recordarles entonces que sigan participando en las diferentes expresiones de Iglesia en Casa, que ahora seguramente está apareciendo abajo en la pantalla los diferentes grupos que están funcionando. Animémonos a seguir participando, y aquellos que no lo están haciendo, contáctenos si necesitan saber cómo integrarse a alguna expresión de Iglesia en Casa. Damos gracias al Señor por este tiempo y que tengan una semana muy bendecida, que el Señor siga obrando en la vida de cada uno de nosotros su buen propósito y voluntad. Y quiero invitarles a que oremos también en este momento. Hay diferentes necesidades y sobre todo enfermedades, así es que oremos por los enfermos también. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana queremos clamar a ti por nuestros hermanos, Señor, que están padeciendo diversas enfermedades. Pedimos, Señor, un toque de tu poder para cada uno de ellos. Tú les conoces, Señor, y tú conoces la situación de cada uno. Pedimos tú el obrar de tu Espíritu en sus vidas por piedad. Fortalece también la fe de cada uno, pero sobre todas las cosas, Señor, pedimos sanidad para ellos, recuperación de su salud, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo, hermanos, que tengan una semana muy bendecida por el Señor.